Si estudias relaciones internacionales o si en algún punto te has informado acerca de la política a nivel internacional, es posible que te hayas topado con el concepto de Estado fallido. Inclusive informándote sobre tu propio país, siendo un país latinoamericano, probablemente te hayas encontrado alguna vez con que algún autor se refiere al estado actual como un estado fallido. Y lo podemos ver en varios. En México hay un libro que habla sobre eso, en Colombia también se habla sobre eso, etcétera, etcétera de ejemplos. Muchos autores consideran que los países de Latinoamérica son estados fallidos. Además de las exageraciones que puedan hacer algunas personas, es real que el estado fallido existe, pero su aplicación y concepto es muy difícil de utilizar, principalmente porque es muy difícil distinguir cuando un gobierno está pasando por un momento de crisis aguda y cuando verdaderamente se transforma o empieza a ser un estado fallido. Primeramente se debe de descartar algo. Un estado fallido no puede ser acordado, no puede ser instaurado por propia voluntad. Esto cabe mencionarlo porque muchos autores hacen hincapié en que los estados anarquistas o que algunas regiones que aplicaron la ideología anarquista se volvieron automáticamente gobiernos de estado fallido. Sin embargo, la cuestión aquí es que los gobiernos anarquistas, si bien pierden muchas de las funciones de un gobierno o su funcionamiento comienza a ser muy distinto, la realidad es que esto no aplica. Primeramente, porque el anarquismo no hace que desaparezca el gobierno. Siempre permanece una especie de entidad que se encarga de operar las responsabilidades que le tocarían al órgano centralizado del gobierno. Si bien las funciones también se dividen y se hace más horizontal la distribución del poder, eso no implica que deje de haber una efectiva aplicación de una normativa. Si bien más acordada con todos los miembros, o si bien con reglas de operación muy distintas o cercanas a la democracia directa, la realidad es que esto difiere mucho de un Estado que es incapaz de operar en todo sentido. Pero bueno, entonces, ¿a qué nos referimos con Estado fallido? Primeramente sería conveniente hablar de la definición de un Estado-nación, y se refiere a una entidad conformada por tres características principales: territorio, en el que el control del Estado debe de ser efectivo, al menos en un 70% de lo que se reclama como propio o perteneciente a esta nación. Segundo, un gobierno soberano que reclame el legítimo uso de la fuerza y el reconocimiento internacional de otros estados. Seguido de esto está el elemento más importante, que es el pueblo o la nación o naciones que integran a este país. Estas a su vez están conformadas por cultura, identidad nacional, tradiciones y memoria colectiva, que los identifican y al mismo tiempo los unen en una historia compartida. Así pues podemos empezar a describir en qué fracasa un Estado fallido particularmente, y en lo primero que fracasa es en la identidad nacional. Las personas que integran al país dejan de identificarse con su región, dejan de tener una identidad nacional y pasan a crear regionalismos que se acentúan con cada vez más fuerza hasta derivar en un independentismo, por ejemplo. O también puede ser que esta identidad nacional se vea muy trastocada y al final la crisis por la que pase el gobierno le impida a todas las comunidades de una nación tener contacto, por lo que se pierde esta historia colectiva y memoria compartida entre una misma sociedad. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, todos tenemos como mexicanos la idea de cómo es el gobierno de Peña Nieto. Si te preguntan, puedes dar una descripción general de cómo fue su gobierno, o incluso puedes saber cuáles son algunos de los presidentes que ha habido en la historia de México. Sin embargo, un habitante de un estado fallido tiene dificultades para poder identificar a sus autoridades, ya sean regionales o a nivel nacional. Otra cosa en lo que fracasa este tipo característico de gobierno es
en brindar seguridad a sus habitantes. Si bien puede haber severas deficiencias en la seguridad en un Estado organizado, un gobierno pasa a fallar definitivamente en esta labor cuando deja de controlar efectivamente más del 50% de su territorio. Y esto debe de ser no porque cayó en manos de autoridades extranjeras, como lo puede ser una invasión de otro país, sino porque simplemente el gobierno tiene una falta operativa y administrativa que le impide ejercer la fuerza pública. Hablando de esto, el tema de la seguridad es uno de los más delicados dentro de la designación de un Estado fallido, principalmente porque hay autores que se toman algunas libertades con respecto a esto. Por ejemplo, cuando un gobierno es incapaz de poder llevar a la cárcel a un criminal, ya sea porque la fiscalía se vuelve incapaz de presentar las pruebas o no tiene los suficientes recursos para hacerlo, hay algunos que exageran la situación y empiezan a hablar de un Estado fallido. O por ejemplo, cuando un gobierno tiene una particular problemática con grupos criminales organizados o con grupos terroristas, se suele hablar de que el gobierno ha llegado al Estado fallido. Sin embargo, nada de estas cosas es cierta. Un Estado fallido generalmente ni siquiera tiene la capacidad de desarrollar estos órganos públicos, porque carece de los medios tanto económicos como humanos para poder efectivamente comenzar a desempeñar estas labores. Algo que podemos agregar a este tipo de estados es la primitiva organización pública. Esto se refiere a que, por ejemplo, el ejército realiza las labores de seguridad, se le encargan las labores policíacas, las labores de investigación y también las labores de una fiscalía, por lo que en sí se vuelve toda la autoridad en materia de seguridad. Y esto se diferencia de una dictadura porque no se trata de que el gobierno trate de centralizar el poder por una cuestión de abuso, sino por una cuestión de incapacidad de desarrollar estos órganos públicos que en un gobierno organizado estarían separados. Se podría decir que un gobierno de un estado fallido vuelve a los elementos más esenciales del estado primitivo. En este sentido, hay un bajo desarrollo económico porque el gobierno carece de las posibilidades para realizar el cobro de impuestos, por ejemplo, o de desarrollar infraestructura que beneficie a la actividad económica. El Estado tampoco puede organizarse para poder desarrollar industria y comercio, por lo que faltan ingresos dentro del país. Otra cuestión muy importante es que se ve muy trastocada el ingreso de divisas extranjeras, siendo que esto es algo muy importante porque generalmente cuando vienen turistas o cuando se comercia con el exterior, se obtienen dólares que son muy importantes, pues es la moneda de uso común a nivel internacional. Sin embargo, un estado fallido carece de estos dólares porque la infraestructura con la que se podría comerciar a nivel internacional o las delegaciones diplomáticas necesarias para poder desarrollar este tipo de comercio son inexistentes o prácticamente nulas. Y no se trata de que el país como tal carezca de atractivo turístico o comercial, sino de que carece con todo lo necesario para poder albergar este tipo de actividades. Así, el estado fallido entra en un círculo vicioso en el que no ingresa los suficientes recursos económicos para poder desarrollar más y mejores órganos de gobierno y tampoco puede desarrollar los órganos de gobierno que le permitirían brindar la certeza jurídica y seguridad que necesita un país para desarrollar su economía de primera mano. Sin embargo, también se sufre de una falta de legitimidad a la hora de gobernar. Y es que esta constante de carencias dentro de un gobierno lleva a los roces y a la debilitación de la estructura gubernamental, por lo que inevitablemente siempre se crean rupturas que al final derivan en gobiernos paralelos con la intención de cambiar el rumbo y mejorar el país, o algunos otros de aprovechar la situación y poder beneficiarse a sí mismos. Sin embargo, esto solamente ayuda a incrementar la falta de certeza dentro de las instituciones gubernamentales, crea más caos dentro del propio país y al final siempre deriva en una guerra civil.
ambos gobiernos paralelos siempre van a designar como ilegal el otro. Esto impide que se sumen esfuerzos que reconstruyan el tejido social y permitan a la nación progresar. El Índice de Estados Frágiles o Fragile States Index publica una lista de estados considerados fallidos o frágiles. Esto se refiere a la endeble estructura gubernamental que rodea a los gobernantes y a lo fácil que sería por otros grupos humanos cuestionar su legitimidad o dificultar su operación. En este sentido, se vuelve infinitamente complicado seguir el hilo a los acontecimientos y poder determinar cuál autoridad dentro de un estado fallido sería la que le competiría ejercer la fuerza pública. Esto debido a la falta constante de seguir las normas constitucionales o cualquier otro reglamento expedido por la autoridad. Debido a la facilidad que tienen estos gobiernos de saltar sus propias normativas, termina habiendo una completa ilegitimidad de las sucesiones presidenciales o de la conformación de los diferentes gobiernos. Tal es el caso, por ejemplo, de Haití, en el que el joven presidente Jovenel Moïse terminó de llevar a su país de una profunda crisis a un estado fallido, primeramente tras disolver el parlamento del país que le llevó a gobernar por decreto, y posteriormente esto debilitó al gobierno, haciéndolo únicamente depender de él. Esta dependencia de él debería de ser temporal, pues según la Constitución de Haití, lo que debió de haber precedido tras fenecer las actividades del poder legislativo en Haití debería de ser un llamado a las elecciones posterior a 2 meses de haber realizado esta acción. Sin embargo, Jovenel nunca lo realizó y siguió gobernando por decreto por un periodo completamente indefinido. Tras esto, es asesinado por un grupo de mercenarios en una operación que ha dejado bastantes misterios. Sin embargo, esto causó una crisis institucional que hasta ahora no se ha podido resolver. El Congreso que había disuelto Jovenel no podía volver a entrar en sesiones y nombrar a un nuevo primer ministro debido a que esto sería ilegítimo y el primer ministro que estaría a cargo del país en caso de que existiera la ausencia del presidente no podía tomar posesión efectiva debido a que no había un parlamento instaurado. Esto llevó a Haití a entrar en un círculo vicioso en el que las autoridades simplemente eran totalmente ilegítimas y faltaban por completo a la Constitución debido a la crisis que comienza el presidente Jovenel. Y así una crisis ya de por sí aguda que estaba arrastrando el país pasó a en efecto ser el punto de inflexión en el que Haití se transformó en un estado fallido. Y bueno, con todo esto ya puedes entender y comprender que a pesar de que tu estado de Latinoamérica no sea el mejor del mundo, tampoco es un estado fallido. Pero bueno, como siempre quedan muchísimas cosas en el tintero. Por ejemplo, también hay historias en las que los países han logrado levantarse de este estado fallido, lo cual pues puede servir de inspiración para poder ayudar a estos estados que están en este problema. También podemos hablar de los procesos que llevaron a estos países a volverse estados frágiles. Podríamos profundizar más en los tipos de gobierno anarquista y otras cuestiones como un estado-nación, qué es una nación, entre otros puntos, ¿verdad? Así que ya saben, si quieren seguir viendo este tipo de videos, por favor suscríbanse, píquenle a la campanita y denle like.